¿Ahí se ve? Sí, se ve ahí, creo. Ya, entonces Pitágoras fue ese filósofo griego que descubrió cómo hallar la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí está el famoso Pitágoras. Era tan increíble Pitágoras, chicos, que hasta se levantó una religión que se llamaban los pitagóricos. Era como una secta secreta cuyo profeta era Pitágoras. Era muy bacán este Pitágoras. Ahí está lo que le comentaba, los elementos del triángulo rectángulo. Se supone que aquí está el ángulo recto, ¿cierto? Siempre el ángulo recto está formando 90 grados, porque eso es. Entonces, cateto A, cateto B, hipotenusa. ¿Qué plantea el teorema de Pitágoras? Miren acá, dice, el cuadrado construido, observen, el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Miren, ahí está. Cateto A, cateto B, hipotenusa. Lo vamos a designar con letras ya A, B y C. Para este caso vamos a designar la hipotenusa con la letra C. Cateto A, cateto B, hipotenusa C. ¿Les parece? ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que sobre la hipotenusa yo puedo construir un cuadrado. Cuadrado significa que tiene sus 4 lados iguales. Y el cuadrado construido sobre la hipotenusa de ese triángulo equivale a la suma de los cuadrados construidos sobre sus catetos. Alguien, por favor, cuénteme los cuadraditos de la hipotenusa. ¿Cuántos cuadraditos tiene la hipotenusa? 25. 25, porque 5 por 5, 25. Cuéntenme, por favor, los cuadrados del cateto A. 9. 9. ¿Y el cateto B? 16. 16. ¿Y cuánto es 16 más 9? 25. 25. Entonces, Pitágoras descubrió que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y aquí lo hemos descubierto. Si tengo un triángulo rectángulo de medidas 3, 4 y 5, que es un trío pitagórico, se le llaman a estos números cuando forman un triángulo rectángulo. 3 por 3 me da 9, 4 por 4 me da 16, y si lo sumo me va a dar 25, que es la hipotenusa. Y así entonces nace el famoso teorema de Pitágoras, que se designa algebraicamente así. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Apréndanse. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O al revés también, por cierto, C cuadrado es igual a B cuadrado, A cuadrado más B cuadrado. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Ahora, chicos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Ah, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Estaría bien si es que ustedes me saben especificar qué es A cuadrado y B cuadrado y C cuadrado. Si ustedes me dicen así como papagayo, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿qué es A y qué es B? Ustedes tienen que saber que son catetos. ¿Y qué es C? La hipotenusa. ¿Ok? Sigamos. Yo les voy a mostrar después unos videos, chicos, de la demostración del teorema de Pitágoras. Voy a avanzar aquí porque esto lo va a enredar más. Yo le voy a
voy a salirme de aquí. Mire, les voy a mostrar, ustedes lo pueden encontrar también después, una demostración de los teoremas. Miren. Vamos a demostrar de diferentes maneras que realmente se aplica. Demostración del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Si el triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es C, entonces se establece esta fórmula. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora les hablaré un poco del contexto histórico. Pitágoras es el matemático más conocido en todo el mundo. Además de matemático, también destacó como filósofo, maestro, orador y promotor religioso. Poco se conoce de su vida, pero sabemos que fue el propulsor de este teorema y por ello será recordado en la historia. A lo largo del tiempo, muchas personas han dado innumerables demostraciones de este teorema. Ahora veremos la demostración de Anaricio, que consiste en que el cuadrado construido sobre la hipotenusa se descompone en 5 partes. Estas 5 partes, y que reordenadas convenientemente forman los otros 2 cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces, primero vamos a formar el cuadrado cuya área es la distancia de la hipotenusa al cuadrado. Entonces, una vez formado, comprobamos ahora, separando los trozos y reordenándolos, formamos los otros 2 cuadrados cuyas áreas es igual a la distancia del cateto sobre el que están apoyados al cuadrado. Entonces vamos a formar los otros 2 cuadrados. Aquí tenemos los cuadrados y comprobamos. Un cuadrado y otro cuadrado cuyas áreas es igual a la distancia del cateto sobre el que están apoyados al cuadrado. Por tanto, hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Espero que les haya gustado. Ahora. Miren este es el que quiero que vean. Este fue un experimento que hicieron alumnos, me parece, miren, con agua. Está lleno el cuadrado de la hipotenusa. Y se supone que el agua de la hipotenusa va a llenar los 2 cuadrados que están sobre los catetos. Se llenará por $1.000.000. ¿Qué dice el público? Por el sueldo del tío Hugo, yo digo que no se llena. Sí, se llenó. Y ahora miren, los 2 cuadrados de los catetos va a llenar la hipotenusa. No, pero impresionante. Impresionante. Y esta demostración es con, a ver. Con semillitas, a ver. Buenos días, señores del jurado, buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar
Este me puso nervioso. Nos quedaría de esta manera. Si lo acomoda bien, Rectángulo, el lado de obviamente, ¿qué le va a dar? se le conoce como hipotenusa y a los otros dos como catetos. Pues vamos a vertir las bolitas en el área de los catetos. Eso es para los ansiosos, tío. El tema de la pelotita. Sí. Ya. ¿Se dan cuenta? Pongo la mano en el... Espérenme que tengo una... Cállate. Ahí sí. Tenía ahí un ruido. Entonces, el teorema de Pitágoras, ahí hemos visto algunos conceptos claves de inicio, pero ahora ya, una vez que comprendamos eso, vamos a aplicar, vamos a usar el teorema para descubrir y cómo se pueden aplicar a problemas geométricos y de la vida cotidiana. Volvamos al libro, por favor, chicos. Nuestro libro. Ya. Página 137. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer, por favor, el primer punto en un triángulo rectángulo? No se peleen. Increíble la participación. ¿Quién puede leer? Ya, Antonia, saliste premia. En un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de la medida de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. ¿Sigo? ¿Sí? En el triángulo ABC, A y B representan la medida de los catetos y C la medida de la hipotenusa. Si un trío de números naturales cumple con el teorema de Pitágoras, estos números son llamados trío pitagórico. Muy bien, gracias, Antonia. ¿Ven? Ahí está. Si no se acuerdan de lo que es el teorema, ahí está la materia en su libro. Y ahí está el teorema. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Felipe Benavides, lea el segundo punto. El recíproco del teorema de Pitágoras establece que si se tienen tres segmentos de medidas A, B y C que cumplen con la igualdad, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces el triángulo formado por estos segmentos es un triángulo rectángulo. Muy bien. El recíproco del teorema de Pitágoras, chiquillos, es este. Miren, si yo les digo, estimados alumnos, yo puedo formar un triángulo rectángulo con el número 2, 3 y 4. ¿Por qué no llegar y construir un triángulo? ¿Sí o no? Yo no puedo construir un triángulo con cualquier medida. Entonces, ¿cómo puede Valentina Gutiérrez, que está ahí tapándose los ojos? ¿Cómo puede Valentina Gutiérrez y Alex Sepúlveda y Pascal Eloísa Vega de la Mercedes Jacinta Tapia determinar si 2, 3 y 4 realmente forman un triángulo rectángulo? Aplicando esto. ¿Qué tendrían que hacer? En el mismo orden. Elevar 2 al cuadrado. Pregunto, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Ya pues, 2 al cuadrado. 4. 4, 2 Chiquilla, por algo 2, 4. básico. 2 por 2, 4. 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9, porque 3 por 3, 9. Es igual al C al cuadrado, que sería 4. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4, 16. 16. Entonces sumamos. ¿Cuánto es 4 más 9? 13. 13. Pregunto, 13, ¿es igual a 16? No. No. Por lo tanto, los segmentos 2, 3 y 4 no forman un triángulo rectángulo.
¿Sí? ¿Se entendió? ¿Fácil? Entiendo. Sí. Ahora, le dije delante que uno de los tríos pitagóricos es este. 3, 4 y 5. Yo estoy requete contra ultra macro seguro que ese trío 3, 4 y 5 pertenecen a un, son números o forman un triángulo rectángulo. Vamos a ver, ¿cuánto es 3 por 3 o 3 al cuadrado? 9, 9, más 4 al cuadrado, 16, 16, y 5 al cuadrado, 25, 25. ¿Cuánto es 9 más 16? 25. 25. ¿Y 25 es igual a 25? sí, Sí. ¡Sí! Entonces, 3, 4 y 5 son segmentos que forman un triángulo rectángulo. Ese es el recíproco del teorema de Pitágoras. ¿Se entendió? Gracias por su entusiasmo. entendió. Vamos entonces a ver algunos ejemplos para ya entrar en materia. No, más que ir a esto, ya veamos los ejemplos. Miren, ¿cuál es la distancia máxima que una persona puede nadar en una piscina de forma rectangular que mide 24 metros de largo, S, y 10 metros de ancho, S? Si solo puede hacerlo en línea recta, es decir, S. Entonces, observen, ¿qué se formó aquí con estas medidas 24, 10 y esta línea roja? ¿Qué se formó? Un Triángulo rectángulo. triángulo rectángulo. ¿Cuáles serían los catetos? ¿Qué medidas tienen los catetos? El 10 centímetros y 24 centímetros. Muy bien. Esos serían los catetos porque aquí está el triángulo, el ángulo recto. Y obviamente la línea roja sería la diagonal, que sería la que, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Hipotenusa. Ya. Vamos al problema. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entonces que podría nadar esta persona? En el fondo lo que nos están pidiendo es que con las medidas de los catetos calculemos la medida de la hipotenusa. ¿Ustedes creen que podremos, si no nos dan más datos, cómo yo puedo conocer la medida de la hipotenusa? Aquí entra en acción el teorema de Pitágoras. Miren qué interesante. Pues si yo estoy en una piscina y yo conozco la medida de este lado y conozco la medida de este lado, los metros, yo puedo hacer un cálculo matemático y no necesito tener que medir de esquina a esquina o trazar la diagonal. Porque conociendo estas dos medidas, yo puedo hacer esta medición. ¿Ok? Aplicando el teorema de Pitágoras. Ojo, ejemplo 2. Tengo mis catetos. Con los catetos, yo voy a descubrir la medida de la hipotenusa. Muy bien. Notamos que la diagonal de la piscina determina dos triángulos rectángulos. Aplicamos el teorema de Pitágoras entonces para calcular la medida de la diagonal de la piscina. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? C cuadrado, que sería X, porque no lo conozco. Si ustedes quieren, ponen la X cuando tengan una incógnita, o ponen C, en este caso, que es de la hipotenusa. O A si un cateto, o B si el otro cateto. Entonces, C cuadrado, no lo conozco, pongo X cuadrado. A cuadrado, sí lo conozco, es 24. 24 al cuadrado. B al cuadrado, lo conozco, es 10. Entonces reemplazo 10 al cuadrado. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Qué hicimos? Reemplazamos en el teorema de Pitágoras, que dice C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Muy bien. Segundo paso, desarrollo
los cuadrados. Bajo x cuadrado es igual a 24 al cuadrado, me da 576. ¿Cómo se calcula 24 al cuadrado? Multiplicando 24 por 24. ¿Cómo se calcula 10 al cuadrado? Multiplicando 10 por 10. 100. Tercer paso, sumamos, porque es una suma. Siempre que yo pueda sumar, restar, lo hago. 576 más 100, 676. Y aquí, mira lo que llegué. Que x cuadrado es igual a 676. Pero lo que yo necesito conocer es x. Solito. No x al cuadrado. Entonces, chicos, ¿cómo elimino este 2 que está ahí? ¿Cómo yo puedo eliminar, cómo puedo sacar ese 2 que está ahí al cuadrado? Ese. Para que me quede la x sola. No lo puedo borrar. Entonces tengo que aplicar un procedimiento matemático que es la famosa raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado me elimina el 2. ¿Saben por qué? Porque aquí en esta partecita que se llama índice está el 2. Y al aplicar raíz cuadrada sobre x cuadrado, ojo que cuando es raíz cuadrada el índice no se pone. No es necesario poner ese 2 ahí, pero se entiende que está.